Bueno, qué bueno que algunos de ustedes han regresado hoy en la mañana. Conceptualmente el programa decía que en la mañana íbamos a discutir algunos aspectos conceptuales y en la tarde íbamos a enfocar más a cuestiones de información y cosas por el estilo. Realmente información salió desde temprano, igual que algunas cuestiones, como bien comentaron algunos de ustedes, cuestiones conceptuales de definición y este tipo de aspectos metodológicos incluso, y creo que hasta epistemológicos por ahí, ¿verdad? Y hoy en la tarde creo que también va a suceder algo por el estilo. Vamos a enfocar más, así como dijo Roberto hoy en la mañana, que hablamos un poquito con nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho su invitación y les agradecemos. Nos encanta estar sentados con gente que sabe, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, aparte de que tenemos una experiencia de profesional y amistad con todos nuestros invitados, nos da mucho gusto que hayan aceptado formar parte de esta mesa. También va a haber cuestiones que tienen que ver con aspectos conceptuales y epistemológicos, metodológicos, etcétera, etcétera, pero incluso se había pensado que las primeras 2 preguntas que estaban en la invitación se iban a contestar en la mañana y las otras 2 se iban a contestar en la tarde. A lo mejor no podemos contestar ninguna de las 4 preguntas, pero sí, pero lo digo porque quisiera recordarles que para nosotros es muy valioso que ustedes pongan ahí, llenen los espacios que tienen en lo que les repartimos, de las hojitas que les repartimos. Es útil, es muy útil, y además nos va a facilitar, no se vayan a llevar el documentito, nos lo entregan por favor, porque va a ser muy útil para nosotros hoy en la noche, porque vamos a trabajar, Raúl y yo, vamos a tratar de hacer una especie de relatoría, a ver qué sale, ¿no? No, bueno, es que hay muchísimas cosas que vamos a tratar. Entonces, vuelvo a recordar, 15, 18 minutos, como pidió Carlos Garrocho, aunque se pasen 2 minutos más, digo, por favor. Yo les voy a avisar con esta tecnología nueva, cuando les falten 5 minutos. Esto es muy importante, y más en este momento, en esta sesión, porque son 3 presentaciones. Habría que reducir el tiempo de presentación con el propósito de recuperar todos los comentarios que hubo, como hoy en la mañana que hubo muchos comentarios, fueron muy valiosos, y se levantan aspectos que no necesariamente se tocan puntualmente, se mencionan o están implícitos y se tocan en los comentarios. Entonces eso ha sido a mí muy satisfactorio hoy en la mañana. Entonces, qué bueno que están aquí. Vamos a empezar con Fernando Aragón, creo que seguimos con Francisco Javier Jiménez Nava, y luego con Raúl Gómez Moreno, y luego abrimos la sesión para que todo el mundo, o los que gusten, participen. Y Raúl, te dejo, no sé, ¿quieres? Sí, presentar a Fernando Aragón, que será el primero en tomar la palabra. Él es doctor en Planeación y Política Urbano-Regional por la University College London, autor líder del 5º reporte de evaluación del IPCC, fellow del programa LEAD y consultor en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Fernando, por favor. Fernando, no sé si tú vas a manejar una… Sí. Creo que aquí está. Es esto, ¿no? Es esto. ¿Te llevas el micrófono? ¿Te gusta la idea? Pero, no, aquí directo. Se señala para allá, eso nos dijeron. Vamos a ver si es cierto. ¿Es el verde? No. En la flecha. Sí. Esa sí es tecnología. Es reversible. Pero me voy a sentar acá. ¿Tú sabes lo que es eso de reversible, no? Un Ramper, sí. Somos expertos
Bueno, agradezco mucho la invitación del Colegio de México y de INEGI, y en particular de Raúl y de Boris, a participar en esta mesa de la tarde, y a ustedes por estar todavía aquí después de la comida, tratando de continuar con la discusión que se dio en la primera parte. Me temí el atrevimiento, le mandé la presentación a Boris y no recibí feedback. Eso quiere decir que vamos con luz verde. Y bueno, mi presentación tiene que ver, sí, efectivamente, con la información y el conocimiento que se usa en políticas urbanas y ambientales, pero no con, digamos, con el contenido o estrictamente con las bases de datos o con las propias fuentes de información, sino tiene que ver con un aspecto que queda permanentemente soslayado cuando se establece la relación entre productor de información y de conocimiento y de usuarios, en concreto con aquellos científicos o instituciones de producción de información científica y conocimiento científico con tomadores de decisión, ¿sí? Voy a presentar un esquema, después la caracterización de algunas comunidades que llamamos epistémicas de conocimiento y práctica en torno a un concreto problema que he trabajado desde hace ya algún tiempo, que tiene que ver con la construcción social del riesgo de inundaciones, un poco para poder darle carne a ese esquema y ese marco de referencia que va a aludir básicamente a la manera en cómo los sujetos le dan significado a la información y al conocimiento, ¿sí? Es comúnmente escuchar a los tomadores de decisión que dicen que la información que les mandan no entienden o es una información sofisticada, y en el otro sentido, como los científicos dicen que los tomadores de decisión o los burócratas en realidad pues quieren las cosas para allá, no dan tiempo para reflexionar y construir modelos e información que sea científicamente relevante. El asunto aquí es que voy a hablar de consideraciones de origen de información y conocimiento, de su uso y del destino, usando, como les decía, un esquema que elaboré ya hace algún tiempo y que nos va a permitir dar cuenta de, por un lado, cómo son cada una de las comunidades distintas. El conocimiento se lo apropian de diferente manera y el uso y el destino que le dan es de distinta manera, mientras que al científico le preocupa mucho acumular información, sofisticar esa información, producir conocimiento, ¿sí? Al tomador de decisión o a la gente potencialmente en riesgo, la información tiene que tener otro significado y esto está en función de una serie de valores y de creencias y por supuesto de intereses, ¿no? Entonces voy a abrir esa veta de reflexión que tiene que ver más bien cómo le damos sentido y significado a ese conocimiento y esa información para tratar de dar cuenta de cómo un mismo problema, una inundación, fue entendida discursivamente, argumentativamente y en términos de significados de distinta manera, ¿sí? Este esquema, rápido entro a este esquema, lo que tenemos, este no señala tampoco aquí, bueno, ¿sí? Con el verde. Perfecto. Tenemos aquí, digamos, para efectos de presentación, lo que tenemos aquí es, digamos, las inundaciones que yo estudié ya hace algún tiempo y traté de analizar la construcción discursiva de la causalidad de las inundaciones. Si bien las inundaciones son algo que se puede medir materialmente en términos de origen y de impacto, lo que me interesó ver es de qué manera los distintos sujetos involucrados en la gestión y en la gobernanza de las inundaciones entran en juego, establecen comunicación e imponen
determinadas formas de ver las inundaciones a unos frente a otros en función del poder y en función de las necesidades. Entonces, lo que tenemos aquí es la causalidad de las inundaciones, elementos argumentativos, afirmación, no voy a ir con detalle con esto. Lo que me interesa señalar es que en torno a un mismo evento, diferentes tipos de comunidades de construcción y de construcción de información y conocimiento y práctica, ¿sí?, los que están en el dominio de la ciencia y gestión del desastre, que son los científicos y administradores del desastre, en este caso, por ejemplo, los que producen información relevante, que pudiera ser el CENAPRED o la misma Coordinación General de Protección Civil, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de México, tenemos el dominio de la gobernabilidad del desastre, que son los tomadores de decisión que pudieran estar ubicados directamente en los estados, en los municipios, y que tienen que ver con el uso de aquella información científica que están produciendo los científicos, pero que le van a dar un significado y un sentido diferente en función de determinadas necesidades, ¿sí? Y lo que tenemos aquí son los operadores locales, que comúnmente encontramos en contextos de desastre, de inundaciones, que es el bombero o el camarada de protección civil, que también vive ahí, o que es primo del presidente municipal que viven ahí. Es decir, ellos, si bien sufren el desastre, también desempeñan un papel importante a la hora de darle el sentido y recibir esa información. Este es el dominio del conocimiento local y de las prácticas que enfrentan directamente las inundaciones, ¿sí? Este esquemita me permitió establecer esto que llamamos estos flujos de información y de conocimiento, que va siendo moldeado, se le va dando forma de diferente manera, y en ese sentido va permitiendo que aparezcan o no aparezcan determinados objetos, sujetos, instituciones, imágenes, causalidades, factores que causan las inundaciones, etcétera. Es decir, al analizar discursos, uno se da cuenta que se esconden sujetos, aparecen otros. ¿Por qué puede ser relevante esto para la toma de decisión y para las respuestas? Porque en la medida en que reconocemos relaciones de instituciones, de sujetos, de gente vulnerable, en esa medida las respuestas nos van a sonar o los vamos a ver esas respuestas como respuestas adecuadas. Si entendemos un problema como básicamente un problema de ingeniería de tubos, pues en ese sentido vamos a pensar que, por ejemplo, ampliar una red de drenaje va a ser la solución adecuada, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, rápidamente voy a hablar de algunos rasgos que tienen que ver en cada una de estas comunidades, pero que son rasgos que caracterizan a esas comunidades en función de el origen, el uso y el destino de la información, ¿sí? Vamos a ver que es diferente, por eso hay falta de comunicación a veces, o por eso ni siquiera, en algunos contextos, la reducción del riesgo de desastres podría ser una aspiración de política pública. Algo que es importante mencionar es que, dado que hice esta investigación básicamente sobre política pública, lo que traté de construir como unidad de análisis es el policy problem, que le llaman en inglés, si realmente tal o cual asunto ha sido construido como política pública como resultado de acuerdos en torno a un asunto, ¿sí? La información empírica que usé es las inundaciones de Chalco de 2000, hace tiempo, 2010, para ir afinando el argumento y por lo tanto esta reflexión, ¿sí? Por eso le llamé así a esta presentación, significación de la información en los dominios del riesgo de inundaciones. El primer dominio, el de la ciencia y gestión del desastre, considera la naturaleza como un objeto que puede ser controlado a través de conocimiento experto y la administración moderna. Bajo esta lógica, la intención de la gestión del riesgo de desastres es controlar o aislar los peligros a través de la planeación racional y las medidas de ingeniería, ¿sí? Hay una máxima, entre más información y buena información va a ser mejor y vamos a estar mejor capacitados para enfrentar
o por ejemplo en este caso, aislar el río de la Compañía y evitar que siga inundando a las comunidades adyacentes, ¿sí? El conocimiento en este dominio está compartimentalizado y su producción obedece a una serie de reglas producto de la ciencia, ¿sí? El origen de la evidencia proviene de estudios científicos que tienden a describir a los factores causales y eventos como objetos y realidades, o como objetos reales, ¿sí? Es decir, tenemos ahí el científico que está elaborando y construyendo, por ejemplo, impactos, causalidades, mediciones, etcétera, etcétera. Esto está bien si realmente todos estuviéramos compartiendo el mismo lenguaje, pero sobre todo el mismo significado, en este caso, de la causalidad de la inundación. Pero ¿qué creen? Lo que tenemos aquí es que hay otras comunidades, pongo un poco más de atención en esta, el dominio de la gobernabilidad del desastre, ¿sí? Es donde nos ubicamos aquellos burócratas, los que están encargados de hacer la traducción entre comillas de la información científica con la toma de decisiones, lo que llamamos la implementación, etcétera, etcétera. Es el dominio de la respuesta al desastre en el cual se definen las prioridades de la sociedad con relación en su riesgo y vulnerabilidad, ¿sí? Nos dice la gente del INECO, de Semarnat, que las cosas son así. Bueno, tienen poder para presentarse en frente de una audiencia, tienen cierta autoridad y nos dicen cosas. Ese es solamente un grupo de personas que están haciendo inteligible el asunto de la causalidad, pero no son los únicos, como estamos viendo, ¿sí? El conocimiento proviene del dominio de la ciencia del desastre, pero cuando se trata de decisiones, aquel adquiere un carácter distinto. El conocimiento es mediado por la práctica y por las instituciones burocráticas de la gobernanza, ¿sí? Es ahí, yo no he estado nunca trabajando en la burocracia, pero conozco gente, investigué gente, analicé los argumentos en los discursos y eso me permitió efectivamente con información empírica corroborar esta afirmación que hacen los teóricos de la política pública de la causalidad, ¿no? Los funcionarios y políticos tejen sus propias narrativas, seleccionando algunas curiosidades científicas que ellos estiman convenientes de acuerdo con sus propias creencias. Las narrativas elaboradas en este dominio reflejan intereses y motivaciones políticas, pero al mismo tiempo también están informadas por la gobernanza del riesgo que es culturalmente construida, ¿sí? Se llega a un acuerdo y se dice, ok, vamos a atender a esta población, vamos a pensar que tal o cual solución está efectivamente orientada a reducir el riesgo de inundaciones, ¿sí? Aquí está esta comunidad, que es la comunidad que estaba a la izquierda abajo, es una comunidad que está entre la primera y la tercera. Es decir, ellos están en permanente tensión en términos de uso de información y de transformación de esa aplicación para cumplir una serie de funciones que no necesariamente tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, la reducción del riesgo de desastres o reducción de la vulnerabilidad. Los peligros naturales son comúnmente usados como herramientas retóricas para avanzar en las reivindicaciones de política y justificar las acciones del gobierno. La evidencia que apoya la acción se genera al interior de una compleja madeja de discursos y argumentos que reflejan la carga de valores de los hechos y de la verdad. En este sentido, desde esta epistemología construccionista, la realidad no existe como tal. La naturaleza no existe como tal, sino es producto de una construcción discursiva, resultado de lo que llaman en inglés accomplishments, es decir, logros colectivos que se van estableciendo. No es que todos se sienten al mismo tiempo y digamos, bueno, vamos a todos hablar en los mismos términos, sino que eso se va elaborando en la medida en que los asuntos empiezan a formar parte de la agenda sistémica de política pública, ¿sí? Y es importante enfatizar en esto, reflejan la carga de valores. Este tipo de análisis efectivamente es sensible a la detección y al análisis de qué tipo de valores se privilegian sobre otros, ¿sí? Y el tercer dominio, que diríamos es el dominio de los operadores locales, repito, de los potenciales afectados o de los vulnerables,
las interpretaciones de la gente local acerca del riesgo de las inundaciones se conforman en un contexto dinámico de actividades diarias, estrategias de supervivencia y medidas de política. Entrevistando gente que estaba pegada al canal de la compañía, yo les decía, ¿y por qué viven cerca de aquí? Bueno, porque obviamente ellos perciben el riesgo, pero el riesgo de inundaciones o de ser afectados por ese peligro, ¿sí?, entra en un repertorio de riesgos que ellos van balanceando y que no nada más atienden al riesgo de inundaciones. Yo llegaba y preguntaba de manera un poco inocente, ¿y por qué tiene tantos perros? Bueno, pues porque son mis policías, ¿no? ¿Por qué vive aquí? Porque le reporta un beneficio económico estar pegado a la carretera, tomar la combi y llegar más rápido que meterse adentro. Es decir, el riesgo de desastres se relaciona con un conjunto finito de riesgos con el cual la persona a la cual se supone que es la beneficiaria de tal o cual política pública va a estar haciendo día con día. Y a partir de ahí produce un conocimiento que yo le llamo un conocimiento epidérmico, ¿sí? Es decir, un conocimiento de la experiencia cotidiana, ¿sí? Esto es importante tener en mente porque si bien existen las otras dos comunidades de producción y de práctica, esta es la que comúnmente no se entiende del todo. Entrevistando en aquel entonces a la coordinadora general de Protección Civil me decía, mi preocupación máxima es que todos tengamos la misma percepción del riesgo. Eso como investigador uno toma nota y nada más después lo analiza, pero en realidad eso es imposible porque tenemos todo este tipo de elementos que van configurando distintos valores, creencias y significados. La gente vulnerable al enfrentar las emergencias trata de maximizar sus propias capacidades, recursos y redes sociales. Se mencionó algo en la mañana. El conocimiento local es utilitario y también fuente de empoderamiento político-económico, ¿sí? Eso que tiene un impacto en la localidad que después se va difuminando y que ya no tiene tanto impacto, por ejemplo, a una escala más regional, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahorita? Bueno, estaba viendo ahí, ok, perfecto, no, una esquemita, no. Y entonces lo que teníamos son estas, en función de esta explicación de qué fue lo que pasó y por qué pasó, ¿sí? Encontramos distintos discursos. Yo encontré 4 distintos discursos. Uno que tiene que ver con la estructura socioeconómica de la sociedad, ¿sí? Otro que tiene que ver con el discurso de la causalidad accidental. ¿Por qué se inundó? Porque llovió mucho, ¿y eso qué? Inclusive fue un acto de Dios o fue un accidente. Es comúnmente encontrar esto. Recordemos, en el sexenio anterior le preguntaban al entonces presidente, ¿y por qué pasó esto? No, pues es que es por el cambio climático, casi, cuando nos estamos refiriendo a otras cosas, ¿no? Pero existen 2 causalidades que tienen que ver directamente con el ámbito de acción de la política pública. Una política pública que dirige una serie de acciones, pero que tiene resultados en otro sentido, ¿no? Lo que se llama la inadvertencia o lo que ocurre sin querer que haya ocurrido, ¿sí? Y les presento ya para finalizar, aquí tenemos los discursos de la causalidad de las inundaciones, cómo construyeron el problema de las inundaciones, elementos retóricos, tipo de evidencia, apelaciones y justificaciones, imágenes, etcétera, por cada uno de los distintos discursos que cuando lo verbalizan yo fui recuperando y construyendo storylines, es decir, guiones que nos permiten ver una película, aunque se tratara de lo mismo, con el otro discurso nos presentan otra película, aunque se tratara de lo mismo, y así 4 veces. El discurso que más apareció, esto que yo le titulé ignorancia de los peligros y condiciones de inseguridad. La persona de la Conagua decía, es que están asentados ahí porque son unos ignorantes de que se pueden inundar, ¿no? Hay esta noción de que si somos ignorantes
del riesgo o del peligro, entonces la respuesta lógica de política pública sería educar. Y en ese sentido, muchas de las cosas que hace Senapred es, entre comillas, elaborar panfletos, folletos, etcétera, porque se supone que se tiene que elevar la conciencia del riesgo. Pero estamos solamente hablando de, en este plano, en este tipo de… Pero tenemos otros discursos, uno que tiene que ver más con un descuido ingenieril técnico, ¿no? Otro que tiene que ver con los desastres como un accidente de la naturaleza o un designio de Dios, y otro que tiene que ver más con las condiciones de desigualdad y de pobreza que van conformando las distintas comunidades, ¿no? A partir de esto elaboré, bueno, no sé cómo hacerle aquí. Ahí lo importante es que lo vean. Pero y aquí y ahora, aquí está. Ahí está, ok. Bueno, perdón. Y a partir de esa tabla, bueno, en realidad todo eso lo tengo en un libro que les puedo dar después la cita. Luego hago la evaluación y el análisis de los tipos de respuesta por tipo de discurso, ¿sí? Porque como decía, si ese desastre es resultado de fallas o una incapacidad de los sistemas de saneamiento, entonces las respuestas lógicas de la gente que me hablaba de ese tipo de desastre, de esa inundación, es reforzar esto, mantener el canal, hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí encontré que efectivamente menos gente se refirió al riesgo, a la construcción social del riesgo, como un asunto resultado de condiciones socioeconómicas y políticas desiguales, ¿sí? Y ya para finalizar, un minuto me queda, y aquí está lo que quería llegar, tipo de evidencia, información y conocimiento. En el primer tipo de discurso, me refiero a discurso, a una construcción de realidad, no al rollo que echa la gente, sino a un conjunto de elaboraciones y de tejidos que tienen que ver con argumentos, imágenes, creencias, etcétera, que permiten encerrarnos en un tipo de realidad que nos permite comunicarnos entre nosotros, pero que tal vez no nos permite comunicarnos con personas que comparten otro discurso. En realidad lo que encuentra uno son coaliciones discursivas. Hay tomadores de decisión, aquí enfrente de Semarnat, en ese entonces me hablaron efectivamente de un accidente y usaban elementos retóricos como eso es una mierda, ¿no? O sea, se llenó de… Es decir, nadie es discursivamente puro, es lo que quiero decir, pero que este tipo de categorías nos permite efectivamente llegar a entender cómo hay distintos usos y evidencias de información y de conocimiento que van haciendo que entendamos un asunto de una manera y no de otra. Por ejemplo, que entendamos que la gente que vive ahí está siendo fraseada o encapsulada en un discurso de ignorantes y culpables, ¿sí? O que no aparecen en el otro discurso, son sujetos escondidos o son sujetos pasivos receptores de la política o son vulnerables. El asunto es que cuando hablamos de política pública no pensamos que estamos atendiendo la vulnerabilidad y su reducción, cuando en realidad estamos reproduciendo y legitimando tal vez buena parte de un discurso a través de este tipo de imágenes, pero sobre todo con el uso determinado de este tipo de información. El primer discurso, conocimiento experto y de la experiencia. Segundo, datos de capacidades técnicas. El tercero, datos científicos de los peligros naturales, dinámica ecológica, sistemas humanos defectuosos. Y el último, procesos socioeconómicos y políticos de desarrollo y conocimiento técnico del cambio ecológico, ¿sí? Es decir, hay distinto tipo de evidencia. El reto es, pues, un poco tratando de, yo creo que me acerqué tantito a la respuesta, pero no sé si lo logre, es cuál es el desafío
Uno, que los científicos, tomadores de decisión y operadores locales, en la medida de lo posible, en esto de que queremos sentar a mucha gente todo el tiempo para que hablen entre ellos, por ejemplo, las instituciones de gobierno a nivel federal, pues que entiendan que no todos, si bien estamos hablando de lo mismo, no hablamos de lo mismo, de la misma manera, y no usamos el conocimiento y la información para los mismos propósitos, ¿no? Gracias. Significado a diferentes respuestas ante hechos, entrecomillado, ¿no? Es muy interesante y creo que un aspecto muy relevante en tu planteamiento sofisticado es y que lo hace más complicado, es la posibilidad, digamos, de encontrar prístinamente los elementos en cada discurso, o sea, están mezclados, dices tú, ¿no? Son híbridos, porque tenemos diferentes, porque quizá el actor de las tres comunidades no son homogéneos necesariamente, ¿no? Son heterogéneos. Bueno, pues muchas gracias. Le pasamos el micrófono y guardamos ahí nuestros comentarios, por favor. Yo soy el único que puede hacer comentarios ahorita porque tengo el micrófono. Me disculpo con ustedes, pero le pasamos el micrófono a Francisco Javier Jiménez Nava. Francisco Javier, dinos en 2 minutitos, bueno, aquí tengo una ficha. ¿Le gusta a Raúl decir qué clase de amigos tenemos? Ok, bueno. Para que ubiquen un poco más a Francisco Javier Jiménez Nava, él es ingeniero geólogo, egresado del Politécnico Nacional, con estudios de maestría en la sección de graduados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y diplomado en teledetección en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá, Colombia. En 1983 ingresa a la Dirección General de Geografía del INEGI, donde ha ocupado diferentes cargos y responsabilidades en las áreas de geología, hidrología y actualización de recursos naturales. Actualmente se desempeña como director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Dirección General de Geografía en el mismo instituto. Derivado de sus actividades, ha participado en diversos proyectos, destacan la generación de las metodologías para la actualización de la información geológica, hidrológica, conversión de la información temática y los documentos normativos para el manejo de esta información digital. Muchas gracias. Bien, 2 cosas antes de iniciar. Primero, quienes consideramos que le debemos algo a esta institución, nos da mucho gusto regresar a esta y poder presentar un trabajo de nuestro desarrollo profesional. Por supuesto, agradezco la invitación de Boris y de Raúl. Y la siguiente cosa que quiero comentar con ustedes es una frase con la que hace 25 años nos animábamos a generar información. Hace 25 años decíamos, no hay peor información que la que no existe. Y eso nos motivaba a generar y generar. Hoy yo quisiera matizar esa frase 2 veces y decir, no hay peor información que la que existe y no se usa. Y el segundo matiz sería adecuadamente. Realmente eso es lo que la intención de esta presentación, y siguiendo las indicativas de los coordinadores de la mesa, el tema que nos reúne aquí es información ambiental y demográfica y específicamente sobre ciudades sustentables, para tratar de abordar este tema y resolver las preguntas que fueron propuestas. Estructuré esta presentación en donde les voy a comentar en primera instancia sobre un proyecto que está en curso en la Dirección General Adjunta de la que tengo responsabilidad, y un proyecto que, por cierto, lideré a mi compañero Amos Antonio Pérez, aquí presente. La segunda parte sería sobre consideraciones sobre la información. Fue una solicitud expresa de Boris de hablar sobre de esto sobre ustedes, y de esto también ya hablamos en la mañana o escuchamos algo sobre la mañana, y finalmente compartirles algunas conclusiones. El proyecto al que me refiero
Es un proyecto de aplicación de dinámica de sistemas referido a la cuenca alta del río San Pedro en el estado de Aguascalientes, en donde se pretende desarrollar un modelo de cuenca que refleje interacciones de las variables biofísicas, demográficas y económicas, como decía yo, aplicando la teoría de dinámica de sistemas. En este proyecto se estructura o se define a el agua como variable de estado y a la cual se relacionan, es un vínculo nodal para relacionar los aspectos demográficos, biofísicos y económicos, y en esta imagen se ve lo que también veíamos en la mañana en cuanto a los circuitos de retroalimentación. La teoría de dinámica de los sistemas se rige, entre otros, por estos principios, en donde vemos que los circuitos de retroalimentación que se dan entre las partes son los que determinan el comportamiento de cualquier sistema complejo. Cualquier acción que se haga sobre un sistema complejo genera un conjunto de resultados, algunos esperados y deseados y algunos inesperados y no deseados. El comportamiento del sistema complejo no puede ser optimizado separando cada una de sus subcomponentes. Y un diseño y gestión efectivos de los sistemas de las actividades humanas requieren de enfoques integrales que tomen en cuenta las interrelaciones entre un amplio rango de variables biofísicas. Para lograr esto, se requiere identificar las principales variables físicas, biológicas y sociales del sistema, construir mapas causales y modelos conceptuales, definir una estructura del sistema y sus procesos dinámicos y desarrollar un sistema que permita modelar en la medida de lo posible cómo las estrategias y políticas de la gestión del agua, en este caso, afectan la resiliencia y sustentabilidad del área que estamos estudiando. En el INEGI ya había en antecedente un desarrollo de aplicación de dinámica de sistemas en el sistema social. Hay un proyecto que se llama DEMODIN, que hace proyecciones dinámicas de población, y lo enlazamos con un modelo económico, y este sería la parte del sistema ambiental. El modelo de disponibilidad de agua calcula un balance hidrológico tomando en cuenta características como suelo, vegetación, pendiente, tipo de acuífero, y se divide en 3 sectores: económico, social y ambiental. Hay varios enfoques para estudiar integralmente agua, demografía y economía. Uno de ellos es el balance hídrico, que cuantifica suma de flujos y entradas y salidas en una región o en una cuenca. Es un ejemplo en donde la variable de estado, que es el agua disponible, está afectada por todas estas entradas y está también resultando en todas estas salidas. Otro principio es el de modelos hidrológicos y dinámica de sistemas, que es el que estamos aplicando, en donde el stock también se ve influenciado por procesos que incrementan su nivel y por procesos que lo disminuyen, estableciéndose en cada caso tasas de flujo. ¿Cómo escogimos esta área? Además de esas, se establecieron 4 criterios: el tamaño que fuera manejable en un corto plazo, es un proyecto que duró menos de un año, o que debería durar menos de un año en la parte inicial, que implique la interrelación de los subsistemas demográfico, económico y biofísico, que sea un punto de inicio para ir construyendo un estudio a nivel regional, que visualice posibles conflictos políticos al interior del área seleccionada si hay diferencias en cuanto al suministro del agua en este caso. Agregaría la quinta, que es una gran conveniencia que abras la puerta de tu oficina y esté el área de estudio enfrente. Considerando esto, entonces seleccionamos la cuenca del río San Pedro, la parte alta, por ser cabecera de cuenca, porque su tamaño es muy pequeño, porque en esta cuenca existen demandas de agua por irrigación. Está el distrito 01 de este país, para uso urbano también y para uso industrial. El acuífero se encuentra sobreexplotado y posibilita continuar este proyecto hacia la parte media y baja de la cuenca.
Es esto de lo que les comento. Y esta es la problemática del agua subterránea. Rápidamente se los comento, son desde 1965. El espejo de agua estaba ya a 33 metros, de hecho Aguascalientes debe su nombre precisamente a manantiales de agua caliente, y para tener manantiales necesitamos tener el nivel estático suficientemente superficial para poder tener agua brotante. Al día de hoy tenemos niveles estáticos arriba de, o casi cerca de los 200 metros, con niveles de abatimiento, como pueden ustedes calcular, superiores a los 2 metros al año. El Valle de Aguascalientes es un graben relleno con materiales detríticos. Se ha medido la profundidad de este relleno en magnitudes de 500 metros. Es también un valle fallado en su basamento, y esto hace también que haya movimientos diferenciales en el relleno, que son los que generan las fallas que son muy comunes, no solamente en Aguascalientes, en Lagos de Moreno, en Celaya, en toda esa parte del altiplano. El proyecto considera 3 subcomponentes. La primera componente, que es el área de captación de la presa Calles, es esto que ustedes ven aquí, y el distrito de riego 01 en Pabellón. El segundo componente es el Valle de Aguascalientes en sí, que también incluye el distrito de riego. Y el tercer componente es la ciudad de Aguascalientes. Este es un esquema que generaliza o que integra todos los componentes. Como ven, la precipitación natural rellena, se capta en la presa, de la presa se surte el poblado cercano y el distrito de riego 01. De esta misma precipitación hay una infiltración hacia el acuífero. El acuífero, como vimos en la parte del agua subterránea, surte también al riego agrícola fuera del distrito de riego y surte también a usos urbanos e industriales. También a raíz del agua residual se capta en la planta de tratamiento de agua, y hay un proyecto nuevo, reciente, en donde hay un proyecto de inyección de agua tratada para recuperación del acuífero. Finalmente, todo esto es captado en la presa Niágara y después sale del estado rumbo a Jalisco. Esto es una tabla que quizás responda a una de las principales preguntas de esta mesa. ¿Qué información se requiere para tener un modelo similar a este? Pues en el caso, por ejemplo, de información socioeconómica, es todo lo que ustedes pueden leer en esta columna, referente a educación, a fuerza laboral. En la parte de economía, tipo empleos y tipo de empleos. En cuanto al uso de agua, el empleado por tipo de industria. Ya en la parte de medio ambiente, lo que hemos usado para el proyecto son la información de uso del suelo y vegetación, en lo que se refiere a mancha urbana, zonas industriales, producciones agrícolas, pecuarias, la información sobre vialidades, la información de división hidrográfica, la ubicación del distrito de riego, las series de tiempo de precipitación, temperatura, evaporación, la ubicación de estructuras hidráulicas, la hidrometría y el escurrimiento y la localización de las presas. En materia de agua subterránea, la ubicación de los acuíferos, las zonas de extracción, el volumen de extracción y las zonas de recarga. Tocando nuevamente el tema de la mañana respecto a la escala, podemos ver que al tratar de relacionar niveles de organización, contratiempo y contraespacio, podremos graficar expresiones o fenómenos regionales de lento movimiento y expresiones locales de movimiento mucho más rápido. Si lo vemos, en el primer caso
caerían la recarga del acuífero y los procesos climáticos, y en el segundo caso sería la extracción del acuífero y la dinámica demográfica. Si recordamos el esquema de entradas y salidas, la expresión regional lenta se referiría a las entradas y la expresión local rápida se referiría a las salidas del sistema. Bien, estas son las consideraciones, esta sería la segunda parte, consideraciones respecto a qué tipo de información puedo usar, cómo debo de usarla. Y la primera sería también nuevamente reiterar sobre el término de escala. Escala cartográficamente es la definición que ustedes ven en la pantalla y la llamada de atención es hacia usar para un fenómeno, para la observación de un fenómeno, escalas homogéneas o escalas homólogas. De nada me sirve tener información urbana a escala 1 a 20,000 si la voy a relacionar con información climática 1 a 2 millones. Por eso es muy importante comparar peras con peras. En cuanto a la temporalidad, es la frecuencia en la que es observado cierto fenómeno, es decir, se refiere a qué tan periódico es cuando se adquiere la información, datos o muestras. Quise ejemplificarlo con esta imagen que quizás no es muy clara, es un mapa, es una representación del monitor de cobertura del suelo de Norteamérica. Es un mapa que se generó trinacionalmente, Canadá, Estados Unidos y México, en donde se pueden ver en este esquema la mancha urbana de Cancún en el 2010 contra la mancha urbana correspondiente en el 2005. Esta es una ventana que puede uno mover a voluntad en ambos sentidos y ver precisamente la temporalidad de la información. Otro término es la resolución espacial. Ahora que usamos tanto imágenes de satélite, la resolución espacial se refiere al tamaño del píxel. Y podemos ver en la figura píxeles de diferente tamaño, desde píxeles de 12 metros hasta píxeles de 10 centímetros. Si nuestro fenómeno tiene una dimensión de 25 centímetros, de nada nos va a servir adquirir imágenes con estas resoluciones. Si nuestro fenómeno tiene una dimensión de 25 centímetros, necesitamos buscar imágenes en este espacio. Algo que también platicábamos y cuestionábamos en la mañana es el aspecto de documentación. Hoy en día los sistemas de información nos permiten integrar cientos, miles de capas, yo diría. Sin embargo, es importante que la información que integremos hacia un proyecto deba de estar integrada, debe estar documentada para poder conocer sus características, para poder conocer el tema al cual corresponde la información, el territorio que se cubre, la referencia temporal, la información del contacto de la persona u organización que la generó, para resolver quizás dudas. La imagen corresponde a la parte frontal del conjunto de metadatos, en este caso de la serie, dice 3, debe estar equivocado porque todavía no lo hacemos, de la serie 2 de Edafología 1-250,000, y que contiene 9 secciones, como ustedes pueden ver, que identifica toda la información. Yo diría, siempre he dicho que es el acta de nacimiento de la información. El último concepto que quiero compartir con ustedes es el de comparabilidad. Si quiero observar un fenómeno a través del tiempo, necesito generar información de manera homogénea a través de ese tiempo. El principal promotor de estos mapas dinámicos que hemos generado precisamente es Boris, por eso lo ven tan emocionado. Es la transición de las 5 series de uso de suelo y vegetación que hemos generado, en este caso extraídas para la cuenca Grijalba-Usumacinta, en donde se ve incluso se agrega una sexta serie que es la serie 0,
que es la información sobre vegetación potencial, que se refiere a la vegetación que tuvo que haber estado ahí antes de que algún mexicano le hubiera echado la mano o puesto un pie. Y lo demás se refiere a las 5 series que hemos producido en los últimos 25 años. Esto no podríamos haberlo construido si nuestras metodologías no fueran comparables. Bien, y finalmente compartir 5 conclusiones. Primero, necesitamos enfatizar la dimensión espacial de la información. Veíamos también en la mañana que podemos tener datos y datos y tablas, pero si no tenemos los datos georreferidos, realmente no podríamos ni siquiera cruzarlos con información geográfica y no podríamos obtener el máximo beneficio. Necesitamos analizar la coherencia de la información sobre un mismo fenómeno cuando es proveniente de diversas fuentes. Es necesario atender una mejor medición del progreso de las sociedades, enfatizando la calidad de vida, la desigualdad y los aspectos de sostenibilidad. Necesitamos tomar en cuenta las consideraciones sobre escala, temporalidad, resoluciones espaciales, comparabilidad y metadatos en la información que deseamos integrar y debemos aprovechar todas las ventajas de las nuevas tecnologías de información para lograr eficiencia en los procedimientos de captación y procesamiento de la misma. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a sus preguntas. Gracias, Francisco. Me pregunto si podemos aspirar a hacer análisis de esta naturaleza sin el INEGI. Estoy pensando en términos de la infraestructura técnica, tecnológica y humana que tiene el INEGI. Ese es el punto de esta cuestión. Lo interesante del asunto, me parece, es la capacidad, digamos, que tenemos los usuarios de acceder a un montón de datos e información, tanto cartográfica como estadística, que se han puesto a disposición de todos últimamente, ¿no? Pero bueno, me imagino que habrá algunos comentarios de los participantes en el taller. Y muchas gracias. Y le pasamos el micrófono a Raúl, por favor. Bien, muchas gracias a todos ustedes, al doctor y a Raúl por la invitación, pero yo creo que dada la hora y y ser después de la comida, a ustedes por aguantar este trance ahorita, porque es bastante pesado. Creo que el tema es importante y yo creo de ahí el interés. Coincido con mucho de lo que ha comentado Francisco. Yo creo que dado que pues, venimos de la misma casa y hemos recibido prácticamente la misma formación, vamos a tener muchos puntos de similitud, en este sentido de que para nosotros es muy importante que los usuarios conozcan las características de la información para que cuando realicen estos análisis y estas comparaciones puedan darles realmente el valor que tiene ese trabajo que realizan. Se han hecho varios comentarios a lo largo del día sobre este tema y en lo que toca mi área, es para mí un tema muy importante el de poder apoyar en la espacialización de toda la información estadística. Y precisamente voy a ser muy breve. El doctor me dijo encarecidamente, ya van a estar cansados, vas a tener menos tiempo que los demás porque ya son 3, entonces vamos a hacerlo más breve. Y vamos a hablar de esto del marco geoestadístico. Vamos a hacer primero una revisión muy rápida de las características que tiene el censo, esta información estadística, cómo nos ha ayudado el marco geoestadístico, pero también tenemos que ser claros que en este momento hay cuestiones que tenemos que revisar en cuanto al propio marco geoestadístico.
Estas son las cifras que hemos tenido de los censos y conteos nacionales de población y vivienda. Como ustedes podrán observar, hay un claro crecimiento en los valores que nos reflejan precisamente este proceso de urbanización, y también pues el efecto que tiene los congresos locales en crear nuevos municipios para no sé, alguna razón debe tener, todavía no lo entiendo, pero hay un crecimiento en cuanto a los municipios también. ¿Qué es lo que nos inquieta en este momento? Aquí podemos ver una gráfica de lo que es el crecimiento urbano de estas localidades que vienen derivados precisamente de los censos de población, que tenemos en 1990 126 AGEPs urbanas, luego pasamos a 190 y pasamos en el 2010 a 269, y también hay un crecimiento en cuanto a las manzanas. ¿Cuál es nuestra preocupación realmente en este momento? Que dicho así uno podría decir, bueno, es que sí hay un crecimiento, se ve que está pasando algo a nivel urbano, pero la verdad es que estas manzanas, y lo vamos a ver más adelante, no son congruentes, no son homogéneas, no son comparables. Es un problema en cuanto a comparabilidad. Aguascalientes no puede compararse contra sí misma como localidad porque espacialmente no ha crecido de manera uniforme. En cuanto a lo que es el marco geoestadístico para el área de censos económicos, tenemos aquí la conformación. Pasó de 264 AGEPs urbanas a 278. En cuanto a manzanas urbanas, 8.364, 8.976 y unidades económicas de 37.000 a 41.000. Pero esto es lo que nos preocupa. Estamos comparando ahorita a nivel municipal, agarramos la estadística y decimos cuál es el valor que tiene en cuanto a unidades económicas el municipio de Tecate, que tiene una superficie de 2.686 kilómetros cuadrados, contra lo que tiene San Miguel Peras en Oaxaca, que tiene 106 kilómetros cuadrados. Tenemos un problema porque, a final de cuentas, desde el punto de vista estadístico, los dos son áreas geoestadísticas municipales. Sin embargo, los valores espaciales son muy diferentes. Perdemos realmente esa potencia que tiene la comparabilidad de la información estadística. Y lo mismo nos pasa en el caso de las AGEPs. Tenemos aquí el AGEP 292 en Aguascalientes, que tiene una superficie de 0.9 kilómetros, y en el caso de esta AGEP tiene 3.25 kilómetros cuadrados. Ni siquiera podemos comparar los valores de las AGEPs en la misma localidad. Y esto es porque recordarán, todo este marco se construyó para propósitos censales, para que la gente pudiera en un día, en un plazo razonable, realizar todos los recorridos. Nunca se tomó en consideración el aspecto de superficie. Y si vamos a manzanas, pues seguimos en la misma situación, es también en Aguascalientes. Aquí tenemos una manzana que es de casi 1 kilómetro cuadrado y una que pues, es bastante más pequeña. Insisto, no podemos hacer comparaciones porque hay mucha tendencia, decíamos, bueno, voy a comparar manzanas para tener un mejor indicador de qué es lo que está sucediendo a nivel micro, pero si estamos tomando en cuenta estos conceptos, va a haber una diferencia bastante fuerte. Bueno, ya tenemos el problema, ahora ¿cuál es la solución? Nuestra alternativa, y esto lo hemos venido revisando en diferentes foros, es establecer una malla. Es un mecanismo que se ha establecido por diferentes organizaciones a través del tiempo, y lo que estamos buscando precisamente es establecer una malla regular. La malla regular, la idea es que sea de 1 kilómetro por 1 kilómetro, para que podamos comparar
los mismos valores estadísticos de una malla que está en Aguascalientes que la que está en Chihuahua, que la que está en Oaxaca. No tengamos ese problema del sesgo de la superficie. Aquí tenemos un cálculo que se realizó a través de la información censal, donde tenemos la densidad de población en esta malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Es una de las trabajos que están realizando, porque también tenemos una discusión muy interesante referente a qué es urbano y qué es rural. Y esto está asociado a que la localidad tenga un cierto número de habitantes. Pero pues puede haber otra vez localidades muy dispersas, con una gran superficie, que tienen ese número de habitantes, y puede haber localidades muy pequeñas o muy espacialmente pequeñas, que tienen una densidad superior, pero pues no tienen esa cantidad de habitantes y entonces son rurales. Y desde el punto de vista urbano, etcétera, etcétera, pues sí tiene sus complicaciones este tipo de elementos. Aquí tenemos este análisis que está realizando para poder asignar los valores de población a partir de lo que tenemos de información de las manzanas. Este es el trabajo que estamos realizando, no está acabado. La idea es que el marco geoestadístico no solamente tenga la división que ya es tradicional, que ya conocen, sino que también venga asociada a una malla que les permita en un momento dado poder hacer este tipo de comparaciones. Y pues breve, espero que les haya gustado.